Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenas. Como dice aquella susodicha, espero que estén muy bien, bienvenidos a otra entrega más con Raúl Aragones, señores. Aquí siempre positivo, siempre, ¿qué le digo? Tratando de traerle buenas vibras. No es fácil levantarse positivo, no es fácil levantarse con el ánimo, no es fácil, pero hay que tratarlo, señores, hay que tratarlo. Le voy a pedir, por favor, le voy a pedir que por favor compartan este video porque venimos con información muy buena. Ok, así que, por favor, entrando, compartiendo el video. Hoy vienen también sus pronósticos, como siempre. Hoy venimos a motivarlos, hoy venimos a darle un poquito de cariñito y también a darle su salsa, porque algunos de ustedes se portan bien mal también. Y hay que dejarlo saber por aquí también. Cuando ustedes se portan mal, hay que decírselo, porque muchos de ustedes son muy traviesos. Así que Estás bienvenidos. viendo Números para Hoy, Lotería Dominicana con Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Si estás buscando ganar más premios de Lotería Dominicana, estás en el lugar correcto. Estoy a punto de revelar algunos métodos fáciles de cómo saco mis jugadas. Todo gratis, sin que pagues un centavo. Entiendo que ganar un premio puede ser difícil para muchos, pero no te preocupes porque hoy voy a compartir contigo cómo estoy poniendo a ganar a mi gente cada semana. Suscríbete y activa las notificaciones. Buenos días para toda esa persona que se queja de la vida, toda esa persona que vive amargado. ¡Maldita vida! Bueno, señores, ¿qué le puedo decir? Me he levantado hoy sábado, hoy es sábado, ¿verdad? Todavía era sábado, ¿verdad? Sí, no, hoy es domingo. Diablo. Domingo, señores, miren, domingo, y nos acabamos de levantar con esta tremenda noticia en el día de hoy. Antes que nada, quiero saludar a dos o tres personas por aquí. Tengo a Dorca Tavares, que siempre está con nosotros. Desi Fría, mi amor, I love you. I love you, Desi. Gracias por tu apoyo siempre. Señor doctor Emilio Álvarez, hermano, usted sabe que estamos aquí para usted. Claudio Daniel, que nunca se queda. Hay tantas personas más que siempre están apoyando pues lo que yo hago por acá. De verdad, para mí siempre ha sido un placer trabajar con todos ustedes. Señores, hoy yo me levanté con esta vaina. Chequense esto que está aquí. Me he levantado viendo que este señor, vamos a leer esta noticia como salió, ¿ok? Falleció mientras era atendido en el Hospital Regional José María Cabral Ibáez. El joven Natanael García, quien se había perforado el cráneo con un clavo porque sentía el cerebro flojo. Hasta ahí voy a llegar. Hasta ahí voy a llegar. Porque yo entiendo que hay mucha gente que por falta de educación, por falta de conocimiento, o porque está en droga, hace vainas que están fuera de lo común. Parte de lo que vamos a echar la culpa a lo que le pasó a este joven es la ignorancia. Parte de lo que vamos a echarle la culpa de lo que le pasó a este joven es al gobierno por apoyar 150% ¿cómo se dice? Analfabetismo en nuestro país, y nuestra bella cultura que está decayendo todos los días. Porque ¿cómo carajos usted va a agarrar un clavo? Es que yo estoy pensando, ¿ustedes vieron eso? Ustedes vieron, óigame, eso mide como algunas 7 pulgadas. Y el tipo agarró y empezó
a darse, porque tenía el cerebro flojo. Pero ven, acá hay la perversa. Usted no ha visto a la perversa clavándose, poniéndose clavo en la cabeza. Ni a Yailin, la más viral, ni a Topopoy, ni a ninguno de esos carajos. Entonces, este pobre individuo va y empieza a clavarse un clavo en la cabeza porque siente el cerebro flojo. Dice Claudio Daniel, Raúl, ese señor, según escuché, estaba bajo influencias de sustancias. Señores, les voy a decir una cosa. Hay sustancias tan peligrosas para los seres humanos que lo ponen a alucinar, que lo ponen a hacer cosas. Miren el señor que le comió la cara a otro señor, a otra persona, en Miami, en Florida, hace unos años. Literalmente le estaba comiendo la cara al otro porque estaba drogado. Todas esas cosas que utilizan los jóvenes hoy en día, todas esas pastillas que están alteradas, todas esas cosas que utilizan porque quieren sentir más éxtasis, porque quieren moverse a otro nivel. Señores, por eso es que yo no voy con todas las cosas que se promueven hoy en día, desgraciadamente. Toda esa música que lo que habla de consumir pastillas, óigame, usted puede consumir lo que es legal, obviamente, pero usted no puede abusar de las cosas porque entonces usted se va a volver dependiente de eso. Dice Sunilda, pero ¿cómo pudo soportar el dolor para clavarse ese clavo? ¿O fue un solo martillazo que se dio? Dios mío. No, es que no es fácil. No es fácil. Un saludo por ahí a mi querida Grisel Numerología Villalona, que anda ahí reventando con el 08 ayer. Yo también reventé, mi amor. No fuiste tú nomás. Un besote. Con mucho cariño. Señores, voy a presentarle antes que nada. Lo que tenemos para este fin de semana en el CanTV con Abel. Sé que más adelante estaremos hablando sobre las nuevas ofertas. Pues yo no veo las cosas malas que me han pasado en mi carrera como cosas malas, porque de ahí he aprendido mucho y es lo que me mantiene aquí y lo que me mantiene haciendo nueva música. Yo no tengo problema, no te quiero aludir. Como sabrán, hay muchas personas que se dedican a guardar estos cupones de descuento para ser utilizados masivamente. ¡Pum! Muere de un disparo. Pero no deberíamos irnos Hay tan mafia, lejos. hay mafia, A hay mafia ver. detrás. El CanTV con Abel Internacional. Todos los domingos por Super Canal Caribe. La señal que nos une. Bueno, mi gente, este domingo, hoy, a las 6 de la tarde por Super Canal Caribe, ahí estuvo el adelanto de lo que vamos a tener para el día de hoy. Así que Super Canal Caribe 33. Quiero que todas las personas que estén siguiéndome también sigan Super Canal Caribe, el CanTV con Abel, búsquenlo en Instagram, el CanTV con Abel, y síganlo. También pueden seguir ahí a lo que es también nuestros compañeros, también me pueden seguir a mí, claro está, ¿verdad? Pero pueden seguir nuestros compañeros ahí, Dangelin Contreras, Blanca Vargas, que es una mariposa, esa mujer es una, salió de un capullo, muchacha, se reinventó en 2 meses esa mujer, tremenda. Tenemos por ahí una entrevista pendiente con Grisel Numerología Villalona, que viene pronto esa entrevista para el próximo domingo, porque por percances, cosas que pasan, no se pudo dar para esta semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué les voy a decir para hoy? Señores, felicidades a todas las personas que tuvieron resultados. Todas las personas que tuvieron resultados ayer. Miren, ayer
Vamos a ponérselo por acá para que usted vea cómo es que trabaja el moreno, porque muchas personas no saben cómo es que trabaja el moreno. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, se está abriendo el programa. Ayer dimos lo que fue, dejamos en el privado lo que fue el 61 y el 83 para Nacional Quiniela y Super. Ok, eso lo dejamos ayer, no lo movimos. Y le dimos a ustedes en el VIP, lo vamos a poner ahora, aquí ya abrió. Vamos a ponerlo por aquí. Lo del VIP. Para que ustedes lo puedan ver. ¿Será que podemos? Sí se puede. Miren aquí. Ahí está. Eso fue lo que se le dio ayer en octubre 30. El 83, 88 y 61. Vale, 0358. Ok. Ahí está el VIP. Perdón, ahí está el grupo gratis, el cual todos ustedes pueden formar parte de ese grupo. Ese 22 viene para esta semana, Omar. Los dos juntitos vienen para esta semana que viene, papá. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a poner por acá, ¿verdad? Esto fue lo que se dio para hoy. Perdón, para ayer. Esto fue lo que se dio. Vamos a pasar a dar pues el pronóstico de hoy. Recuerden que ustedes pueden visitar numerologosrd.com para ver los pronósticos todos los días. Lo ponemos tempranito. Le agradezco a todos mis colegas, todas las personas que están entrando por aquí, toda la persona que se está promoviendo. Le agradezco que antes de promover cualquier tipo de precio, cualquier tipo de cosas, pues lo hablen conmigo, por ética. Vamos a hacerlo así, ¿verdad? Ok, perfecto. Para hoy, señores, vamos a tener lo que es el 89. Vamos a tener el 89. Vamos a tener también el 94 y el 38. Le tengo 2 palecitos y una tripleta. ¿Ok? O le podemos dar una tripleta solamente. ¿Ok? Pero tengo 2 palés y una tripleta o una tripleta. ¿Cómo ustedes la quieren? Ustedes son los que saben. Ustedes son los que saben. ¿Ok? Ustedes son los que saben. Lo que ustedes digan, eso es lo que va. ¿Ok? Recuerden que tenemos las membresías disponibles. ¿Ok? Para todo aquel que quiera venir, que sigan llegando todos, por favor. Sigan llegando todos al grupo. Acérquese, 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 acérquese. Padre, y todavía está llegando. Están llegando los de 50 todavía. Todavía está llegando la oferta. Ahora vienen los de a 10, los de a 5, los de a 1. Haga pacto con lo que usted tenga ahora. ¡Ey! Tranquilo, tenemos 3 ofertas que ya terminaron para hoy, ¿ok? Tenemos 3 ofertas que ya terminaron para hoy. Entonces, si se quedó afuera, háblenme al 908-220-4310 para que podamos ponerlo al día en uno de los grupos que yo tengo disponible para esta semana, que va a estar buenísima, señores. Tenemos unos muy buenos pronósticos para esta semana. ¿Te voy a hacer millonario? Hell no. Tú sabes que yo no soy rico. ¿Qué te pasa? ¿Qué usted está fumando? ¿Se va a clavar un clavo en el cráneo? ¿Qué pasa? Señor, esto es para personas que quieren utilizar métodos un poquito más avanzados, personas que quieren aprender. Yo le doy tutoriales en los grupos, trabajo con ustedes, le enseño, trato que dejen soltar un poquito esa enfermedad que tienen de solamente estar arriba de las jugadas, ¿ok? Así que vamos a preocuparnos un poquito por primero trabajarnos nosotros, ¿ok? Antes de estar metiéndole mano a las jugadas como loco. Le estoy diciendo, aquí solamente la gente quiere el beneficio financiero. ¿Ok? Usted tiene que aprender a ver quién lo quiere ayudar y quién lo quiere. Ya usted sabe. Esa palabra no la voy a mencionar. Señores, tenemos a Daniel Luciano TV. Buenas noches, mis queridos seguidores. ¿Ustedes vieron esto? Yo no sé si ustedes vieron esto en las noticias. Porque desgraciadamente, esto es noticia en República Dominicana. ¿Usted ha visto esto? Buenas noches, mis queridos seguidores. Durante todo el día he recibido muchas críticas por las noticias que dimos anoche. Que Ana Karina
tenga su cuenta en OnlyFans, no me afecta en lo absoluto. Fue una idea que ambos estamos trabajando juntos en ello. Dejen de criticar y en mi biografía está el link. Vayan, suscríbanse y disfruten el contenido. Ana Karina, la esposa de Daniel Luciano, ¿verdad? Que estaban trabajando juntos en el repepero. La tipa pues estaba buenísima. El tigre que es incómodo de ver delante de ella, ¿verdad? Pues él tiene su belleza interior. Entonces, mucha gente lo critica por eso. Te juntaste con esta muchacha, ella quizá vio un beneficio en ti, bla, 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 bla. Señora, al final, nadie manda en el corazón. Nadie manda el corazón. Pero le voy a decir una cosa. Si la muchacha quiere subir un OnlyFans embarazada, en traje de baño o lo que... Usted no sabe qué es lo que ella va a subir en ese OnlyFans. Usted quiere que yo busque el OnlyFans de ella y lo ponga aquí a ver qué es lo que ella está subiendo. Pues yo lo busco. Yo pago el OnlyFans de ella para que usted vea qué es lo que ella está subiendo. Si ustedes quieren, hacemos eso. Pero la cuestión es que en esta vida hay gente dispuesta a pagar por lo que sea. Y para muchas personas, entrar a ver a una mujer en estado de embarazo, en traje de baño, le provoca morbo. Eso es un nicho en el mundo de, usted sabe, de por no saber. Ese es un nicho. Son cosas que la gente consume, porque hay mentes que son muy enfermas en esta vida. Mentes muy enfermas. ¿Ok? Y más enfermo tiene que ser uno para tratar de monetizar a su muchacho antes de nacer. Monetizar a sus hijos antes de nacer. No, porque hay que sacarle cuarto a la barriga, porque tú vas a tener esa barriga ahora, después no sabemos cuándo la vas a tener. Pero desgraciadamente así es que estamos, donde todo el mundo tiene un precio. ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar por tu dignidad? ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar por tu dignidad? Si es que tienes alguna. ¿Tienes dignidad? ¿Existe lo que es la dignidad para ti? Porque eso se ha olvidado. 2,131 likes. 2,100. Wow, esto es increíble. Vamos a ver qué más salió. Miren esto. Vamos a escuchar esto. Por un jugo y las jóvenes en el día de ayer tuvieron un pequeñito altercado por un jugo y en el día de ayer también una supuestamente amenazó a la otra. Hoy una de ellas llegó a la escuela con un cuchillo aproximadamente de 25 pulgadas y le propinó 25 estocadas a la joven de 16 años. La misma está interesada en el Marchena, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, tiene en la actualidad lo que se llama un tubo de pecho porque le fue perforado un pulmón, tiene varios puntos en la cabeza, tiene muchas laceraciones en la espalda y varios tendones de una mano. ¿Su pronóstico? Hasta ahora tiene un pronóstico reservado. Y en cuestión de la que agredió, ¿dónde está esta niña? En estos momentos está detenida en la regional Cibao Sur de la Policía Nacional aquí en Bonao. Las jóvenes en el día de ayer tuvieron... Bueno, las jóvenes tuvieron un altercado por un jugo. Las jóvenes tuvieron un altercado por un jugo. Tengan cuidado con los chismosos, señores. Atención, chismoso. Cuando su opinión sepa romo, la tomaremos en cuenta. Mientras tanto, siga bollando. Tripleta 34 14 69. Palé 34 89. Señores, mientras sigan los envidiosos, mientras sigan los problemas, óigame, por un jugo, usted se lo que es jugo, por un jugo. Esta muchacha fue y buscó un cuchillo de 25 pulgadas
25 pulgadas. ¿Usted sabe lo que son 25 pulgadas? Son 25 pulgadas, señores. 12 pulgadas es un pie. 2 pies casi. Es un maldito sable que lleva esa tipa. Discúlpenme. 25 pulgadas. Y apuñaló 25 veces a esa joven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todavía la conciencia no le estaba diciendo detente, párate. 9, 10, 11, 12. Y la conciencia ni siquiera le aparecía. Le decía párate, detente. Y van 11, 12, 13, 14, 15, 25. Yo no puedo llegar ni siquiera a 15, a 16. Y la conciencia, 25 puñaladas. Le perforó un pulmón. Por un jugo, señores. Por un jugo. Esa es la sociedad que tenemos el día de hoy. Esa es la sociedad donde usted está viviendo. 89 94 38. Y a usted le molesta que yo dé mi numerito por aquí. Cuando la gente anda clavándose clavo en la cabeza y matándose por jugo. Y a usted lo que le molesta es que yo venga a dar mi jugada por aquí. Díganme. En noticias internacionales, en la ciudad de Santo Domingo se registró hoy el allanamiento de una fiesta de Toquicha. ¿Y qué me importa a mí esa vaina? La DNCD se le metió a una fiesta de Toquicha. Óigame, yo estoy loco que la metan presa, No puedo esperar que la metan presa. Es presa que tiene que ir. ¿Qué dije que allá? Óyeme, es presa que tiene que ir. En Santo Domingo es legal la Juana. ¿Es legal la Juana en Santo Domingo? ¿Se puede jugar hoy? Claro que sí. Primera y Anguila. ¿Qué te pasa? Óyeme, es legal la Juana en República Dominicana porque allá quieren actuar como que todo es legal allá. Y yo me imagino que en esas fiestas se consume de esa vaina como cosa loca. Imagínense. Todo lo consumen en los videos, en los videos de música. Es que yo quiero que me digan si en mi país ya se legalizó el uso de estas cosas, de estas drogas. Yo no sé, déjenme saber si ya se legalizó esto en mi país. Porque si una cosa está legalizado en mi país, esto. Mire. Le voy a decir lo que se vende en mi país. Esto es lo que se vende en mi país. Mire. Para que usted tenga una idea. ¿Dónde está la vaina? Ay, Dios mío, señores. Lo que se vende en nuestro país es que la persona tiene que tener un cuerpo perfecto. Se me perdió por ahí lo que tenía. Tienen que tener el cuerpo perfecto y tienen que ser perfectos en todo. Las mujeres, si no es con filtro, no suben fotos. Y los hombres, si no es mostrando lo que no tienen, no consiguen mujeres. La mujer normal ha desaparecido, está muy escasa, porque todas quieren ser estrellas de cine y no todas pueden ser estrellas de cine. Usted tiene que estudiar para eso. O solamente moviendo la cola que se llega. Dice Pedro Fernández, bendiciones para todos. Presa y botar la llave. Esa de Efesio estar. Pero miren lo que pasó. Miren lo que pasó con J Balvin. Mira lo que pasó. La vicepresidenta de Colombia, correcto. Corríjame, por favor, en esto. La vicepresidenta de Colombia, pues se quejó acerca de la canción y mandó una carta a YouTube. Ya. Entonces, ¿qué hacen? Traen a la mamá de J Balvin
Dice que para llorar enfrente de la cámara, porque usted se comen todo lo que le ponen enfrente. Dice que para llorar enfrente de la cámara, no, que me dijo que usted no era así, mijo. Usted ha cambiado, mijo, no lo conozco, usted no era así, mijo. Dice que a llorar en la cámara, lo traen ahí. Ajá, sí, y con una hoja de marihuana pegada aquí en un arete. Dime, es que los antivalores, la gente, oye, me te estoy diciendo, vinieron a hacer show para que dijeran, no, que la mamá, entonces es la que va a venir y que lo va a rescatar para que él recapacite. Entonces él después viene, hace un video y dice, no, mamá, quiero pedirle disculpas a usted, mamá, y pedirle disculpas a todo mi público. A mí dime, porque los artistas son así. Los artistas hacen la vaina con la mano y lo desbaratan con los pies cuando le va mal. Pero total, J Balvin tiene dinero que, óyeme, que ni cantándose, sin dejar de cantar, se le acaba. Es la realidad. ¿Ok? Es la realidad. Ni dejando de cantar se le acaba. Y todos ustedes siguen siendo víctimas del sistema. Que el sistema es llamar la atención. El sistema es hacer que usted gaste como loco. Anoche yo salí a casa de mi hermana un ratico, ¿ok? Y todos los chismosos que estén por ahí. Atención, chismoso. Cuando su opinión sepa romo, la tomaremos en cuenta. Mientras tanto, siga bollando. Uy. Ay, llegó Rosy por ahí. La mamá de 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 la mamá. Rosy, hola, ¿cómo tú estás? Rosy Rivera, cariño. Ayer yo salí a ver a mi hermana, a ver mi sobrino. Mi hermana cumplió años el día 28. Mi sobrino cumple hoy años, Sebastián. Un abrazo, un beso, mi querido sobrino, cumpleaños hoy, 8 años. Entonces, ¿qué sucede? Paso por allá, mientras estoy conduciendo, estoy pasando por diferentes discotecas y lugares, y todo el mundo tirándome, hey, Moreno, no vienes para acá, te tengo el VIP, bla, bla, bla. Ok, yo no voy para allá. Porque las noches de Halloween son muy calientes aquí, señores. Calientes en todo sentido, porque las mujeres salen, ya usted sabe que las mujeres hoy en día ya no tienen marido. Ellas tienen un papel firmado, pero no tienen marido. Muchas son de donde la agarre la noche y muchos hombres quisieran vivir así, pero no se le da. ¿Ok? Pero a las mujeres, por alguna razón, se les da más fácil que al hombre. Entonces, ¿qué sucede? Voy conduciendo y veo en todas las barras de la Morris, aquí en Elizabeth, todas las barras de la Elizabeth Avenue, toda la discoteca de aquí de Elizabeth, que hay como 5, de las mejores discotecas que hay aquí en New Jersey, están aquí en Elizabeth. Repleta así de gente. De gente, llena así de gente. Todas para ir a beberse los cuartos para orinarlo después. Beberse lo que no tienen para después estar llorando que no tienen dinero. Pero si usted hubiese visto cómo estaba esa fila, a mí no me han mandado todavía las fotos del Halloween de Rosy Rivera todavía. No me han mandado la foto todavía de Yesenia Marla, ni Mercedes García, ni la foto de Halloween de Dorca Tamares. Porque si no me equivoco, yo creo que andaban de Halloween también. Mira, no me sonsaque, Rosy. Reinita Gómez llegó por ahí. Mamá de la 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 mamá. Eso que les gusta a ustedes, la vagabundería. Si no es con vagabundería, no entran aquí, no comparten, no hacen nada. La chercha es lo que les gusta a ustedes. Señores, yo le di a ustedes el 89-94-38. 89-94-38. Palé 34-89. Tripleta 34-14-69. ¿Ok? Todo el que quiera entrar al VIP, venga con lo que usted tenga.
El pueblo está haciendo pacto, le está creyendo al Señor en esta hora. Le está creyendo. Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su casa. Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su matrimonio, sobre su noviazgo, sobre su finanza. ¿Quién dice yo? 200 personas con $20. 200. Óyeme, la gente va, óyeme, le estoy diciendo que la gente se quilla conmigo, pero imagínate, si los pastores lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si los pastores lo están haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Cuál es el problema de ustedes? Señores, vamos a empezar todos los días a las 7 de la mañana. Óyeme, a las 7 de la mañana, todos los días, vamos a empezar positivo. Vamos a empezar positivo por la mañana, a las 7 de la mañana, todos los días. Todas las personas que entren al grupo gratis de Telegram, les estoy regalando este libro. Ok, todas aquellas personas que quieran entrar, pueden entrar al grupo de Telegram, pueden buscar la información en mis redes sociales, en mi Instagram está el enlace, en mi YouTube, en mi Facebook, donde quiera está el enlace de mi grupo de Telegram. Le voy a estar regalando este libro que vamos a estar leyendo esta semana. Este es el libro que vamos a estar leyendo esta semana porque hay que alimentar esto. ¿Ok? Es todo íntegro. Yo hice un compromiso con ustedes, ¿verdad? Donde dijimos que esta semana vamos en estos próximos 30 días vamos a trabajar nuestra salud financiera, nuestra salud mental y física. ¿Ok? Vamos a trabajar esas tres cosas. Porque para el 25 de noviembre yo quiero ver un cambio íntegro en Raúl Aragones. Para el 25 de noviembre yo quiero ver otro Raúl Aragones. Una mejor versión de mí. Y yo sé que usted también quiere tener una mejor versión de usted. Porque usted se merece la mejor versión de usted. No la más mediocre. ¿Ok? Bueno. Señores, voy a repetir antes de irme, porque el tiempo es muy valioso. Usted tiene muchas cosas valiosas que hacer en el día de hoy. Recuerde que a las 7 de la mañana vamos a empezar desde mañana a hacer nuestro programa por la mañana, desde las 7 de la mañana. Y vienen otros programas que vamos a estar haciendo también en colaboración con otros profesionales y otras personas. ¿Okay? Vienen muchas cosas buenas para el network de Raúl Aragones. Muchas gracias por su apoyo siempre, Antonia. De verdad que sí. Gracias por tu apoyo. Se siente muy lindo que ustedes siempre estén aquí con uno. Y yo lo que quiero darle resultados a ustedes. Tengo para esta semana la lista de mi pronóstico, el nuevo pronóstico con la nueva técnica de los 12 números que van a romper esta semana. Aquí están los 12 números que van a romper esta semana. Ok, aquí está la lista de esos 12 números que van a romper esta semana. Ahí está todo el mundo tirándole captura, Raúl, pero públicala. No. Esto va para las personas que van a entrar en el VIP. Van a recibir esta jugada, no los 12 números. Solamente van a recibir 2 números y una tripleta. ¿Ok? Eso es lo que van a recibir. 2 números y una tripleta. Entonces, usted tiene la opción también de que esa tripleta solamente tiene 4 números, ¿verdad? Son 2 números y una tripleta que serían 5, pero no. De ahí se repite un número, entonces son solamente 4 números. Y solamente con esos 4 números usted me va a trabajar en anguila y en primera esa semana. Eso es todo lo que usted va a hacer. Usted no va a recibir más pronósticos en esa semana. Solamente esos 4 números que están mezclados en una tripleta y 2 números. Ya. ¿Me entendieron? Muy importante que entiendan. Eso es para el VIP. Porque usted va a tener resultados solamente con esa jugada que yo le voy a dar. ¿Ok? Tengo 3 líneas. Tengo 3 líneas. Usted se va a llevar una. Ya. Óigame, van a salir porque van a salir. Pero usted tiene que seguir mi guía. ¿Ok? Tiene que dejarse guiar de mí.
Usted no puede venir el lunes y meterle $100. Ah, Raúl dijo que va a salir porque va a salir, espérate. Le voy a meter $100 a esto, pa. Y no salió. Y después llega el martes, espérate, que oye que sí van a salir, yo $100 más, pa. Y no salió. Ya tiene 200 que debe. Raúl, mira, yo debo $200 ahí en la banca. Porque usted dijo que iban a salir los números. No, pero es que tú tienes que seguir mi consejo. Y mi consejo es muy simple. Usted no puede jugar $100 si usted no ha ganado $100. Ah, Raúl, pero que yo no puedo jugar de a peso. Bueno, te estoy diciendo que $1 te da 60. Entonces, si tú sacas 60, ya tú puedes hacer jugadas de 10 pesos, 20 pesos, 5 pesos, lo que te dé la gana. Pero hasta que tú no te saques, usted no me juegue $100, ni 50, ni 20. Primero sáquese. Tiene que sacarse primero. Óigame, tiene que sacarse primero. Si usted no se saca, usted no puede esperar tener una ganancia. Porque usted no puede jugar con su dinero solamente. Usted tiene 1000 cosas que tiene que hacer con su dinero, que por eso es que está cayendo en esta situación de que tiene que estar jugando para buscar más dinero. Le estoy diciendo, tienen que apretarse los pantalones. La gente entra, óyeme, la gente entra a mi VIP porque entiende el concepto de lo que yo enseño. Y porque sabe que va a recibir información importante que le va a servir. Solamente por eso la gente entra a mi VIP. Porque la información que se le da es tangente y está activa al día, que es lo más importante. Ok, señores, tenemos todo listo para empezar esta semana. Hoy domingo voy a empezar mañana voy a tempranito a mandar la primera jugada para el VIP. Si usted quiere entrar en el VIP, hábleme 908-220-4310. Si quiere entrar solamente a la Nacional y Quiniela, usted me habla entonces a 908-220-4310. Nacional Quiniela son dos quinielas, se le envía. ¿Ok? Dura todo el mes. Los VIP se le manda esa tripleta y esos 2 números para la semana. Ya. ¿Ok? Bueno. Rosy, mira, te voy a decir una cosa, Rosy. Si tú fueras la que está en esa foto, óyeme, si tú fueras la que está en esa foto, otro santo cantaría. La mamá de 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 la mamá. Bueno, nos vemos. Queden con Dios. Chao, chao. Tú sabes que es así, uno se ríe, pero es verdad. La gente pone fotos para poner uno rápido. Señores, no caen, eso es cosa del diablo. No te pierdas nuestros videos. Suscribirse es tan fácil como tocar el botón rojo y activar la campana y asegurarse de darle a todas las notificaciones. Si te gustó mi video, por favor, dale like al video y suscríbete al canal si no lo has hecho haciendo clic aquí debajo. También puedes activar la campana de notificaciones y puedes dejar tus comentarios, muy importante. Como bono voy a dejar enlaces a videos que son muy buenos, que te enseñan más estrategias de Lotería Dominicana y cómo ganarte ese premio cada día sin tener que pagar un solo centavo a nadie. Nos vemos en el próximo video.